¿o no? Buenos días, qué gusto saludarlos. No, para nada. Creo que más allá del intercambio de este fin de semana, en el que yo comenté ya algo en las redes, la situación del país es tan delicada que ojalá podamos pasar o de las bromas o de los adjetivos o de lo personal, porque realmente los problemas que hoy tiene el país son muy grandes. No sé qué opina usted. No, sin duda alguna, y lo hemos venido sosteniendo, pero sí llama la atención las expresiones, porque obviamente uno siempre hace referencia a las autoridades, a los que lideran en el aspecto político, tienen capacidad administrativa y sin duda su figura, poder en la época de Moreno y también se mencionaba poder en la época de Guillermo Lasso, ser calificada ahora como un personaje negativo llama poderosamente la atención, mi querida doctora. Sí, llama la atención, además, no solo eso, y les agradezco mucho por la invitación, nuevamente mis saludos, no solamente eso, sino varias otras imprecisiones, y por eso quisiera aprovechar para responder algunas de las cosas que el presidente dijo en su radio la semana pasada. Algunas me preocupan más que otras, efectivamente. Por ejemplo, el presidente volvió a señalarlo, ha hecho varias veces, que ha sido mi responsabilidad la designación del general Ramírez frente al SNAI. Esto es una equivocación de más o menos un año de distancia. El general Ramírez fue nombrado como director del SNAI en otro gobierno y un año después de que yo dejé de ser ministra, un error que ojalá el presidente, pues sus ayudantes, quienes estén escuchando seguramente esto, le puedan pasar estos datos para que pueda tener la información certera. También el presidente habló varias veces en su programa de que el movimiento Construye debía desaparecer, que debía desaparecer del registro, que no sabe por qué existe. Realmente, primero me llamó la atención que el presidente esté preocupado por el tema de las organizaciones políticas, sobre todo las que no le interesan, no le son relevantes, pero luego me llamó la atención que no tenga la información o que alguien lo induzca al error. El movimiento Construye en la última elección obtuvo 29 curules, el doble que las curules que obtuvo su alianza, la alianza que lo llevó a la presidencia de la República. El único movimiento que en este momento tiene sanción de cancelación es uno de los movimientos por los que él se candidatizó, la lista 35. Y en la elección anterior, el movimiento Construye tuvo concejales en 52 cantones, es decir, más del doble de lo que requiere la ley respecto de los requisitos de las organizaciones políticas. Entonces, una equivocación tan grande, imagínese usted, la ley dice que hay que tener 3 legisladores, nosotros tuvimos 30. La ley dice que hay que tener concejales en 20 cantones, nosotros tuvimos en 52. Una equivocación tan grande del presidente realmente llama la atención y yo creo que además nos hace pensar sobre el equipo que lo rodea, porque no creo pues que el presidente esté él mismo obteniendo cada uno de estos datos. Por eso me parece que estas cosas son importantes para discutirlas con argumentos. Ese nivel de imprecisión que usted está manifestando, ¿cómo debemos de asimilarlo los ciudadanos de a pie, mi querida doctora Romo? Porque es verdad, si hay niveles de imprecisión a tan altas, a tan elevadas esferas, ¿qué podemos esperar hacia con el futuro del Ecuador? Permítame tomar su pregunta para pasar la página, porque efectivamente lo ideal sería que pasemos de los adjetivos o las adjetivizaciones personales a las cosas que realmente le importan al país. Esta discusión de cuántas curules obtuvo un movimiento o cuántas no, esta discusión sobre, no sé, dibujos animados o caricaturas, realmente no va a resolver los graves problemas que hoy tiene el país, no va a resolver la gente que está siendo vacunada en sus negocios. Hoy día le están cobrando a la gente vacunas hasta en las bucetas de los niños para el colegio, le están cobrando vacunas. No va a resolver esa situación, no va a resolver los problemas de fondo del país y por eso yo creo que más allá de precisar estas cosas que son importantes, más allá de precisarlas es pasar la página, es decir, bueno, ahora hablemos de lo que le interesa al país.
Hablemos de la consulta popular o de lo que de la consulta popular debería preguntarse y aquello que tal vez no se requiere en consulta. Hablemos de las leyes, hablemos de las decisiones, hablemos del presupuesto, de la contratación, de los proveedores que están atrasados, del presupuesto para equipar a la policía. Creo que esos son los temas y eso es lo que esperaríamos. Nosotros como Construye estamos dispuestos a tener esas conversaciones. Usted con su respuesta origina obviamente muchas otras preguntas y vamos a ir por parte. A propósito de la consulta popular, este distanciamiento o este enfrentamiento verbal entre el presidente y usted va a originar un comportamiento específico del movimiento Construye en el instante del tratamiento de si se apoya o no se apoya esta consulta, doctor. De ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros jamás tomaríamos una decisión que tiene que ver con el país motivados por algún tema personal. De ninguna manera esto modifica de nuestra posición, nuestras ganas de aportar y también nuestra postura crítica sobre muchas cosas. Permítame ponerle algunos ejemplos que hemos votado con el gobierno, que hemos presentado incluso como iniciativas con el gobierno y en qué hemos sido críticos. Hemos presentado en la Asamblea Nacional una reforma constitucional para la extradición de las cabezas criminales. No lo hicimos solos. Ese proyecto también lo firmó la bancada de gobierno y también lo hizo el Partido Social Cristiano y también legisladores independientes. Los únicos que no están de acuerdo con eso son los diputados, los asambleístas de la Revolución Ciudadana. El país entero sabe su posición en contra de la extradición de delincuentes. Pero nosotros respaldamos eso, lo hicimos con otras bancadas y esperamos que el presidente, por ejemplo, ponga eso en la consulta popular. Puede ser algo muy importante. ¿Qué más hemos apoyado en la Asamblea? La semana pasada se aprobó con todos los votos, excepto el correísmo, la creación de la Universidad de la Policía Nacional. Importantísimo, un proyecto que es clave en una mirada estratégica sobre seguridad. Por supuesto que estuvieron ahí nuestros votos, no los del correísmo. Lo votamos ¿con quiénes? Con el gobierno, con los independientes, con el Partido Social Cristiano. ¿En qué nos hemos opuesto? ¿Y en qué hemos tenido una postura crítica? Hemos tenido una postura crítica en cómo trataron el tema de Jorge Glass. No correspondía que la Asamblea dé paso a esta autorización del juez Rivera. Correspondía que la Asamblea, como lo ha hecho en otras ocasiones, responda y le diga que siga adelante con el juicio, como finalmente lo hizo el juez. Abrir esa ventana para tratar de que Glass evada la justicia. Nos oponemos, nos opusimos y nos seguiremos oponiendo. No puede permitirse la impunidad a ningún nivel. No sé si eso tal vez ha provocado la molestia del gobierno. Ojalá que no. Seguro la molestia de sus aliados del correísmo, sí, sin duda. Pero nosotros ahí tenemos una postura que es muy clara, que no significa un no a todo. Le estoy dando otros ejemplos en donde, en cambio, actuamos con la mayoría que tiene el gobierno en la Asamblea. Con sus precisiones, más que insinuaciones, cabría la pregunta de si el país lo maneja el presidente Noboa o no. Bueno, seguramente en su calidad de presidente sí, en lo que corresponde al Ejecutivo sí, y eso es lo que todos esperamos. El presidente fue electo hace poco tiempo presidente de la República y eso significa que tiene una serie de atribuciones y una serie de responsabilidades y por el bien del país. Creo que la mayoría, si no todos, lo que deseamos es que tenga éxito, pero también el presidente seguro lo aprenderá en este difícil cargo que tiene, que gobernar también es escuchar, que no siempre todos van a estar de acuerdo con él. Sus aliados han sido durísimos críticos de la consulta, sus aliados legislativos, me refiero el correísmo y el Partido Social Cristiano. Nosotros también hemos dicho que la consulta es inútil, es decir, que no tiene utilidad, que si se va a llevar al país a una consulta popular, pongamos ahí temas de utilidad, de relevancia. Por ejemplo, la extradición, por ejemplo, jueces y fiscales con identidades protegidas, porque ¿cómo pueden enfrentar a criminales
que saben todo sobre sus familias, que ponen en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Eso es lo que nos está mostrando el caso Metástasis. Si el presidente dice la consulta popular es para tratar el tema de empleo, ¿cuántos empleos se puede generar con el tema de casinos? Nosotros no vemos que, por ejemplo, el tema de casinos sea una respuesta a la gravísima crisis de la economía y el empleo que hay en el país. Pero ¿quiere el presidente tratar el tema del empleo? Tratemos el tema del empleo. Pregunte, presidente, sobre los contratos a plazo fijo y los contratos laborales por horas. No podemos seguir repitiendo lo que se ha venido haciendo, por eso es que seguimos envueltos en un problema en donde el empleo es cada vez menos, lo formal, el empleo formal es cada vez menos. Ahí tenemos algunas ideas, no solo las nuestras, que el presidente escuche, que el presidente haga caso a otros sectores, no solamente las nuestras, insisto, no es que estamos diciendo, presidente, ponga lo que nosotros queremos, no, el presidente es el presidente Noboa, él define lo que manda a la Corte Constitucional. Pero todos los sectores políticos, empresariales, gremiales, cada ciudadano en el país va a tener una opinión. Y hasta ahora no he oído ninguna opinión de quien diga la consulta está bien hecha, trata los temas de fondo, nos va a servir para algo importante. Si todas las voces son críticas, ojalá el presidente escuche e incluya en la consulta popular temas que el país requiere con urgencia. Doctora Romo, ¿en qué ha cambiado el panorama del Ecuador actual al Ecuador en la época en la que usted era la dura, como se dice popularmente, en el gobierno del presidente Lenín Moreno, y el gobierno en el cual también se convocó al pueblo ecuatoriano sobre algunos temas específicos y no se planteaban los temas que usted ahora está planteando? Sí, el país ha cambiado en muchas cosas y en otras sigue igual. Permítame enumerar algunas. Uno, la consulta popular que convocó el presidente Moreno. Por cierto, en un periodo en el que yo no estaba en el gobierno y yo no era ministra, pero yo estuve de acuerdo con esa consulta, hasta participé promoviendo la votación a favor de esa consulta porque tocaba temas claves como la ley de comunicación, como la reelección indefinida, como impedir que vuelvan a ser candidatos quienes han sido sentenciados por delitos de peculado, de cohecho contra la administración pública. Varios temas importantes. Una reforma del Consejo de Participación Ciudadana, que a mí me habría gustado que vaya más allá, que vaya a la desaparición, pero hubo una reforma sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Se nombró un Consejo de Participación Ciudadana de transición. Sin que yo haya sido ministra, no estaba en el gobierno en ese momento, pero aprovecho su pregunta para decir, esa fue una consulta que topó temas medulares y que realmente modificó cosas importantes en el país. Una consulta que en ese momento el presidente Moreno ganó con más del 80% de la votación nacional. Entonces, una consulta bien sintonizada también con lo que en ese momento se necesitaba. ¿Qué más ha cambiado? Cuando yo dejé de ser ministra, ni siquiera al inicio del gobierno del presidente Moreno, cuando yo dejé de ser ministra, es decir, después de que habíamos pasado momentos muy duros, como octubre del 2019, que nos mostró ya la aparición de toda esta metodología terrorista contra el Estado. Octubre del 2019, COVID, momentos tremendamente complejos. Eliminado el subsidio para las gasolinas caras, con una franja de eliminación periódica del subsidio de las otras gasolinas, con toda esa complejidad en el ambiente, con toda la crisis que provocó la pandemia. Cuando yo dejé de ser ministra, la tasa de homicidios, la cantidad de asesinatos por cada 100,000 habitantes se acercaba a 7. Hoy acaba de superar 40. El Ecuador estaba en el segundo o en el primer lugar de los países con menos asesinatos en América Latina. Hoy está en el primer lugar más violento. Hoy hay otros temas que tratar. Sin duda alguna. Compartimos este diálogo a través de una cadena de emisoras enlazadas, mi querida doctora María Paula Romo. Ahora saludamos al abogado Juan Carlos León, director del programa El Tablón de la Popular de Machala. Abogado León, buenos días. La doctora Romo escucha. Saludos a la siempre popular Radio Sucre y, cómo no, a su primera voz, Vicente Arrobadito. Doctora María Paula Romo, el presidente de la República en su última intervención, precisamente para esta radio, para esta emisora, trató de estigmatizar su nombre, calificándola de correísta.
cuando mantiene un acuerdo encendido, de lectura fácil y comprensiva, precisamente con el correísmo. ¿No le parece una ironía? Juan Carlos, buenos días y qué gusto saludarlo. Muchas gracias por su pregunta. En verdad, habría que preguntarle al presidente si él considera esas expresiones de alguna manera insultantes o peyorativas, ya que se trata de sus actuales aliados. Coincido con usted en que es una pregunta que habría que hacerle al presidente. Yo tengo muchos años haciendo política y ustedes rara vez, tal vez nunca, me habrán oído referirme de manera personal o con adjetivos a nadie. Yo soy muy dura y puedo serlo en discutir los temas, en proponer los temas. Si tengo una diferencia, la digo claramente, sin ambajes, pero también siempre evito convertir una diferencia o una discusión en un asunto personal. Más cuando el país necesita de un primer mandatario que esté ocupándose de los problemas. No voy a ser yo quien caiga en estas provocaciones, pero sí vamos a seguir proponiendo los temas que creemos que el país tiene que discutir. La bancada de Construye, y permítanme anunciarlo en esta conversación, la bancada de Construye ha estado preparando las leyes que se derivarían de los temas que el presidente propone en la consulta popular. Me explico. El presidente dice, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con incrementar las penas en los siguientes delitos? Y luego dice, según el anexo. El anexo, cuando uno lo lee, es muy pequeñito y dice, el presidente enviará después de la consulta la reforma legal para que la Asamblea trate el incremento de penas. Es decir, con la consulta popular, no es que de inmediato se van a aprobar las normas del Código Penal sobre el incremento de penas, ni que tampoco nos queda claro si van a subir de 5 a 10, de 5 a 20, de 20 a 30 o de 20 a 21. Estos temas pueden ser tratados como ley. La bancada del Movimiento Construye, sus equipos de trabajo han estado desde el momento que se presentó la consulta desarrollando cada pregunta, y en las próximas horas se presentará en la Asamblea Nacional como proyectos de ley. ¿Para qué llevar a una consulta? ¿Para qué perder tiempo cuando se puede aprovechar la consulta para temas útiles? ¿Para qué hacerlo si se puede tramitar como leyes? Y el presidente contará no solamente con la amplia mayoría que tiene en la Asamblea, sino también con nuestro respaldo para estos temas. En esta mañana, la bancada lo presentará como proyectos de ley, ya que de las 11 preguntas, 10 son temas de ley, no de constitución, y de hecho muchos existen ya en la legislación, pero así lo presentaremos en las próximas horas. Por lo que usted está mencionando en esta última parte, doctora Romo, es que también se genera una suerte de escepticismo sobre las consultas planteadas al pueblo ecuatoriano a través de la historia. En esta última etapa, vamos a decir, en estos últimos regímenes, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora con el doctor, con el ingeniero Noboa, porque en la práctica aparentemente como que no se nota mucho la suerte de cambio con la decisión que pudiera estar tomando el pueblo ecuatoriano, doctor. Esto es importante. Las consultas muchas veces con varias preguntas, algunas constitucionales, algunas legales, incluso sobre temas de política pública, también se le puede consultar al país. Temas delicados, temas que tienen que ver con factores económicos, hablemos de los temas de empleo, hablemos de los contratos por horas. Eso puede tener un impacto en el empleo que no va a tener el tema de los casinos, por ejemplo, o al menos en nuestra opinión así sería. Pero lo que usted dice es muy importante. Cada consulta, cada pregunta, cada coyuntura merece una especial atención. No es comparable, por ejemplo, hace un momento lo hablamos, el preguntarle al país sobre la ley de comunicación o sobre la reelección indefinida. Por supuesto que son temas importantes que modifican la situación política. Cada consulta también responde a las mayores preocupaciones del país en un determinado momento. Por eso se entiende que una consulta el día de hoy tendría necesariamente que ser sobre seguridad y economía. En eso estamos de acuerdo, seguridad y economía. Esos son los grandes temas del país. Pero ya que vamos a una consulta popular, que costaría más o menos $50 millones según lo que se dice, vamos a una que dé resultados. Pongamos ahí el tema de la extradición. Hablemos de jueces con identidades protegidas. Hablemos de contratos laborales por horas. Preguntémosle al país algo
que al ser respondido tenga un efecto en los asuntos que hoy nos preocupan. 7 de la mañana, 54 minutos, 7:54. Vamos a conocer la lista de medios de comunicación que en estos momentos están enlazados con este diálogo con la doctora María Paula Romo en la provincia de Pichincha, Oromar, Ecuador Chequea, Only Panas, Radio Única, Corape, RTU, Cabal Noticias, en Carchi, Impacto Fronterizo, Norovisión TV, Brújula Política, en Tunguragua, Radio Latina, en Cotopaxi, Rec Ecuador, en Guayas, Radio Tropicana, Radio Morena, Radio Forever, Radio City, Radio El Día de Milagro, Revista Vistazo, en Chimborazo, El Diario de Riobamba, en Santo Domingo, Radio Saracay, en Santa Elena, Toledito, Canal 22, en Galápagos, Radio Encantada, en Manabí, Manavisión y en la provincia del Oro, El Tablón de la Popular. Doctora Romo, este último fin de semana, los grupos de delincuencia organizada, los Lobos y los Choneros emitieron indistintamente anuncios públicos, sugiriéndole al presidente y a la fiscal que se abstengan de una suerte de persecución para con ellos, aparentemente a grosso modo y en términos generales. ¿Cuál debe ser el comportamiento del gobierno ante declaraciones de esta naturaleza? Bueno, yo lo primero que diría es que no debemos darles verosimilitud o credibilidad o inmediatamente atribuir que estos videos son ciertos. No siempre lo son. Muchas veces son parte de otras estrategias y permítame solo referirme a algo. Ustedes recordarán que la noche del asesinato de Fernando Villavicencio, Rafael Correa puso en su cuenta de Twitter un supuesto video de los Lobos, acreditándose el asesinato de Villavicencio, desprestigiándolo, insinuando que tenía que ver con temas de involucramiento criminal y no de cómo él se opuso y enfrentó a las organizaciones criminales y mafiosas. Horas después o al otro día se llegó a conocer que ese video era un video que se había publicado años antes en México completamente con otro sonido. Entonces, ¿cuál es el interés, por ejemplo, que tuvo en esa noche Rafael Correa de publicar ese video? Primera pregunta que uno tiene que hacerse con este tipo de apariciones. ¿Cuál es el interés? ¿Qué hay detrás? Y lo segundo que yo diría es, el gobierno, el Estado, no puede ponerse a discutir o a mandarse comunicados o a cartearse con las organizaciones criminales. El Estado tiene que asegurar el imperio de la ley, tiene que asegurar que la ley caiga con la fuerza que tiene que caer sobre los responsables de los delitos, no tiene que anticipar sus acciones, ni tampoco tiene que contestarlas en redes sociales ni en entrevistas, tiene que hacerlo. Eso es lo que corresponde. Y por supuesto, restarle protagonismo para que no sea una telenovela el tema criminal, no hacerles publireportajes, y me refiero claramente al especial de La Posta, cuando entró a las cárceles a tratar como héroes a los que hoy estamos conociendo, ya sea en el caso Metástasis, ya sea con la fuga de este fin de semana. A esas cabezas criminales La Posta les dio micrófono y les permitió hablar sobre política pública en el país. Eso es lo que no se puede lograr. Hay que tener clara la línea entre lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es legal, lo que es ilegal, y las organizaciones criminales no son personajes de una historia o de una telenovela o de un cuento. Son individuos, organizaciones que si cometen delitos tienen que recibir las consecuencias previstas en la ley. Los códigos de ética no solamente son enunciados, sino que son hechos que se tienen que llevar a la práctica y que se tienen que cumplir. Cometió una equivocación el presidente Noboa cuando el día jueves aquí en la radio anunció que había ordenado la movilización de 3 cabecillas de grupos de delincuencia organizada a la cárcel La Roca, cuando lo quisieron hacer efectivo el día de ayer, chao pescado. Es una posibilidad que ese anuncio haya tenido algo que ver. Es una posibilidad. El presidente y su equipo de seguridad serán quienes valoren cómo manejarlo. En mi opinión, hay cosas que es mejor comentar después de que están hechas. ¿Cuál considera va a ser el futuro inmediato del Ecuador en estos meses, en este periodo de transición, si cabe la expresión, de administración de Daniel Noboa, doctora Romo?
El país tiene mucha expectativa de que las cosas funcionen, de que el gobierno efectivamente enfrente a las organizaciones criminales y a las mafias. Yo creo que en ese sentido el gobierno, el presidente, puede encontrar mucho respaldo en una postura de enfrentar el crimen. Ahí no habrá quien se oponga, será realmente muy raro que alguien lo haga. Por eso es que nosotros creemos que es el momento para poner sobre la mesa temas como el tema de la extradición, temas como los jueces y los fiscales con una identidad protegida, temas como la evaluación de integridad, la evaluación de la situación económica de los funcionarios judiciales. Esos son asuntos que hoy el país respaldará y respaldaría. Si me pregunta qué veo yo en lo inmediato, por supuesto, muchos problemas que están ahí, y mucha intención, mucha expectativa de que esos problemas sean atendidos, que sean respondidos con claridad, que sean enfrentados con claridad. El presidente Noboa ha anunciado y le ha presentado al país un equipo de nuevos políticos, de nuevos ministros. Esto es muy importante, tener caras nuevas, por supuesto, ideas nuevas, ideas frescas, pero eso también tiene que acompañarse con experiencia, con expertos en cada uno de los campos. Los problemas que hoy vive el país no son sencillos de enfrentar. Es muy complejo lo que tiene hoy entre manos el gobierno y ojalá tenga la decisión, la entereza, la sabiduría, la madurez de enfrentar. Lucho. Doctora Romo, buenos días. Luis Varela le saluda. Hay una pregunta que nos están haciendo inclusive algunos oyentes que están escuchándola en Radio Sucre, en Ecuador y el mundo. Me dicen, por favor, queremos escuchar su lectura, su punto de vista en torno al tema de la pregunta 11 de la consulta popular, el tema de los casinos, que dice, ¿está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11. Esto porque en el fin de semana en redes sociales se ha escuchado muchas opiniones con respecto al tema de los casinos, ha prendido alertas y por el tema de los lavados de activos, etcétera, mi querida doctora. Saludos, Luis. Efectivamente, en el anexo no se detalla nada. En el anexo no dice, más bien, dice, se fijarán o se enviarán a la Asamblea leyes sobre los montos de inversión, los lugares en los que serán ubicados, pero no se detalla nada, no dice cuál es el plan del gobierno sobre abrir esta puerta. Efectivamente, y nosotros lo hemos dicho como Movimiento Construye, no creemos que esta sea la solución al tema empleo. Se ha presentado como la pregunta de la consulta popular que está enfocada a los temas de economía y empleo, una urgencia para el país. Preguntemos sobre eso, hablemos de otras modalidades de contratación, por ejemplo, volvamos a tener contratos a plazo fijo, contratos por horas, etcétera. Pero los casinos son una puerta que en este momento, en un momento de desgobierno, de descontrol, de disputa con las organizaciones criminales, en donde estamos presenciando, no tengo que enumerar lo que está pasando, en abrir esta puerta, cuando el gobierno no tiene control ni sobre lo que ya regula, pensar que hoy va a tener una regulación muy cuidadosa sobre una actividad que tiene un riesgo de lavado que es muy alta, es un asunto a considerar. Por eso creemos que no es una pregunta conveniente. Es más, lo invito a que usted vea como en el artículo, en la pregunta 4, en la explicación del gobierno sobre la pregunta 4, el propio gobierno dice que los juegos de azar y los casinos son una forma de lavado o una puerta para que esas actividades se den. En la pregunta 4 dicen que ese es un riesgo y en la pregunta 11 dicen abramos esa puerta. Doctora, parte del presidente tiene que doctora, hablando de tiempos y de plazos, la hoja de ruta que va a tener esta consulta, también se han analizado desde varias aristas el asunto con respecto de que la consulta no tendría efectos inmediatos por la respuesta y la posición que adopte la Corte Constitucional, luego pase al campo de la Asamblea, donde se den los debates respectivos, y esto haría que el tema se alargue, doctora.
Sí, efectivamente, como está planteada, nosotros creemos que tiene poca utilidad y además plazos muy largos para cosas que se pueden tramitar de inmediato. Por eso se presentarán estos proyectos de ley hoy mismo en la Asamblea y pueden estar tramitados y pueden estar listos lo más pronto si es que son las urgencias del país. Y los plazos previstos en la ley para la consulta pues ya empiezan a correr tan pronto el presidente le presenta sus preguntas a la Corte Constitucional, son plazos que ya empiezan a decurrir. Sin embargo, también esperamos que el presidente escuche, que el presidente haga caso, no solamente a algunas ideas adicionales que vienen desde nuestro lado, pero sus aliados, el correísmo, el Partido Social Cristiano, le están diciendo al presidente que no están de acuerdo, probablemente sectores empresariales, gremiales, profesionales, ciudadanos tendrán algunas otras ideas, algunas otras sugerencias. Si el presidente va a activar el mecanismo de la consulta, va a poner en ese mecanismo su popularidad, su respaldo, ojalá sea para temas que realmente le ayuden al país en un momento tan delicado como el que se vive. La última pregunta de mi parte, mi querida doctora, y gracias de antemano, inclusive en redes sociales se ha escuchado mucho el futuro político de María Paula Romo. Claro, hay mucha agua que correr todavía bajo el puente, pero una posible postulación a la presidencia de la República de María Paula Romo, ¿cómo se vislumbra el escenario? Mi estimado Luis, no es momento para hablar de candidaturas ni para ponernos en campaña. No es momento para que nadie esté en campaña. Ni el gobierno, ni la oposición, ni nosotros, nadie puede estar en campaña cuando el país tiene una situación tan grave. Ya vendrá ese momento, pero hoy lo sano es que no estemos pensando en la campaña. Cuando uno piensa en las campañas, deja de hacer cosas que son necesarias. Y muchas veces, en el gobierno sobre todo, hay que tomar decisiones que son impopulares. No le pongamos al presidente en el predicamento de la campaña. Nosotros no estamos en campaña. Estamos asumiendo una responsabilidad después de una campaña durísima, con un costo altísimo. Nuestro candidato presidencial fue asesinado. Hoy hay una bancada en la Asamblea Nacional que está ahí para llevar adelante las propuestas que propusimos, que pusimos sobre la mesa, que enunciamos en esta campaña, y esa es nuestra prioridad número uno. Estamos todavía con otras tareas y con otros asuntos sobre la mesa, y no solamente que yo no estoy pensando en eso, sino que además le invito a que no le pongamos a nadie en el campo político en esta situación. El momento en el que empecemos a pensar en una campaña electoral, vamos a dejar de tomar las decisiones, sobre todo en el gobierno. No es momento para eso. Cuando venga el momento lo discutiremos. Todas las fuerzas políticas lo discutirán internamente y públicamente, y este es un periodo corto. Pero hoy el país tiene urgencias que atender y ojalá nadie esté pensando en campaña. Suerte de trivialidades para concluir, doctora Romo. ¿Usted sigue en Estados Unidos? Sí, aquí vivo desde hace algunos años, así es. Una pregunta quizás indiscreta, ¿de qué vive? De mi trabajo, como siempre, como desde que me gradué de la universidad, de mi trabajo aquí, también trabajo en el Ecuador, no he dejado de dar clases en el Ecuador, pago mis impuestos aquí y allá, trabajo y vivo de mi trabajo como abogada y como profesora universitaria, que son las actividades a las que me he dedicado toda mi vida. ¿También es profesora allá en Estados Unidos? Sí, también trabajo en una universidad como investigadora aquí en Estados Unidos. ¿No extraña el poder? No, el poder es circunstancial, el poder es una gran responsabilidad y es un gran privilegio, y tuve la responsabilidad y el privilegio de servir a mi país en momentos muy delicados. Hice mi mejor esfuerzo, hoy estoy dedicada a otras actividades y por supuesto a la política desde otro espacio, el de la dirigencia y el de la militancia, lo que también he hecho toda mi vida. Doctora Romo, muchísimas gracias por su presencia aquí a través de Sucre. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. La doctora María Paula Romo, dialogando aquí a través de Radio Sucre. 8